En una mansión colonial restaurada en Cholula, Puebla, un grito desesperado rompió la tranquilidad de aquella mañana soleada. La nueva empleada doméstica, contratada ese mismo día, soltó inmediatamente el trapo con el que limpiaba y subió corriendo las escaleras de cantera, guiada por un instinto que no sabía explicar. Lo que encontró partió su corazón. Un pequeño niño de 5 años golpeaba repetidamente su cabeza contra la pared. Sus manos presionaban con fuerza sus oídos y sus ojos permanecían cerrados en evidente sufrimiento. Esperanza Rojas Jiménez, de 26 años, no dudó ni un segundo. Se acercó despacio, sin tocarlo, y comenzó a cantar suavemente una melodía que su abuela le había enseñado. La misma canción que calmaba a su hermano durante crisis similares. Como por arte de magia, el niño se detuvo. Su cuerpo se fue relajando gradualmente, mientras la voz gentil de la mujer llenaba la habitación decorada con tonos azules y repleta de juguetes sin abrir. Alejandro Cortés Navarro, un hombre de 35 años con rastros de noches sin dormir marcadas en su rostro, llegó agitado a la habitación. Quedó completamente atónito al presenciar la escena. Nunca, en los 5 años de vida de su hijo con autismo severo, alguien había logrado calmarlo tan rápidamente. «¿Quién eres tú?», preguntó, todavía procesando el milagro que acababa de presenciar. «Soy la nueva empleada de limpieza. Empecé hoy», respondió Esperanza humildemente, limpiándose las manos en el uniforme sencillo de color gris, con el bordado discreto de Servicios Santa Clara en el bolsillo. Esta escena marcó el inicio de un extraordinario viaje que transformaría completamente la vida de estas 3 almas, conectadas por circunstancias inesperadas en la pintoresca ciudad de Cholula, donde las tradiciones prehispánicas y coloniales se fusionaban a la sombra del imponente volcán Popocatépetl. Esperanza cargaba el peso de una vida difícil en San Andrés Cholula, el pueblo vecino menos privilegiado. Sostenía sola a su madre gravemente enferma, trabajando desde los 18 años, limpiando casas de familias acomodadas de la región. El nuevo empleo en la mansión pagaba un poco más que los anteriores, dinero esencial para los costosos medicamentos de su madre. Lo que nadie sabía era que ella llevaba consigo una valiosa experiencia. Había cuidado de su hermano con autismo durante años, hasta perderlo por una neumonía complicada cuando apenas tenía 12 años. Alejandro era un empresario del sector tecnológico que había fundado una de las startups más prometedoras de México, con sede en Puebla, la gran ciudad vecina. Criaba solo a su hijo con autismo severo después de que su esposa los abandonara 2 años atrás. A pesar de toda su riqueza y de las costosas terapias, nunca había logrado establecer la conexión que su hijo necesitaba. Hasta ahora. En los días siguientes, Esperanza comenzó a cantar mientras trabajaba, atrayendo naturalmente la atención del pequeño Diego. El niño se acercaba tímidamente, fascinado por la voz que lo había calmado durante la crisis. Sin forzar la interacción, ella le permitía observar mientras organizaba libros por colores en la biblioteca de caoba que ocupaba toda una pared del estudio. Los ojos del niño brillaban con interés genuino cuando ella sostenía un libro verde y decía «verde». Diego no repetía verbalmente, pero comprendía. Pronto estaban organizando libros juntos. Él no hablaba, no establecía contacto visual, pero estaba presente de una forma en que nunca había estado con otras personas. Camila Torres, la experimentada cuidadora especializada, observaba estas interacciones con asombro desde el umbral de la puerta, sin atreverse a intervenir. Alejandro contemplaba estas escenas discretamente, maravillado con la transformación sutil de su hijo. Un día encontró a Camila en la cocina y le preguntó, «¿Cómo lo hace? Hemos contratado a los mejores especialistas de Ciudad de México y nadie ha conseguido lo que esta mujer logró en días». Camila, con 15 años de experiencia, suspiró antes de responder. «Lo trata como niño, no como un caso médico». Esta observación, simple pero profunda, resonó en el corazón de Alejandro, haciéndolo cuestionar todo lo que creía saber sobre el cuidado de su hijo. Las semanas pasaron, y el vínculo entre Esperanza y Diego se fortaleció. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su despacho con vista al jardín donde florecían los coloridos árboles de jacaranda,
presenció un momento que le cortó la respiración. Diego tomó la mano de Esperanza mientras caminaban entre las flores, un gesto que nunca había demostrado con nadie más allá de su padre y solo en momentos de extrema necesidad. «Tienes un don», dijo Alejandro a Esperanza esa noche, mientras ella recogía sus cosas para regresar a casa. «No es un don, señor Cortés, es solo amor», respondió ella simplemente, sin percibir cómo sus palabras penetraban profundamente en el corazón del empresario, despertando sentimientos que llevaban mucho tiempo dormidos. La rutina diaria comenzó a cambiar. Esperanza llegaba temprano, limpiaba la casa, pero inevitablemente terminaba pasando tiempo con Diego. Un día, el niño la llevó hasta su cuarto y le mostró una colección de piedras de colores que guardaba en una caja de madera tallada. Era su tesoro, algo que nunca había compartido con nadie. Mientras tanto, Dolores Jiménez, la madre de Esperanza, luchaba contra un cáncer agresivo en su pequeña casa de San Andrés Cholula. Cada noche, Esperanza le contaba sobre Diego, sobre sus pequeños progresos, sobre la conexión especial que sentía con él. «Es como si Dios me diera una segunda oportunidad con Toñito», confesaba Esperanza, refiriéndose a su hermano fallecido. «Tal vez es exactamente eso, hija», respondía Dolores entre toses. «Tal vez el cielo te está dando la oportunidad de sanar tu corazón mientras ayudas a ese niño». La paz fue interrumpida cuando doña Teresa Navarro de Cortés, una mujer elegante y fría de 62 años, visitó la mansión para celebrar su cumpleaños. La matriarca de la familia Cortés, reconocida en los círculos sociales de Puebla y Ciudad de México, encontró a Esperanza jugando con Diego en el jardín. Su desdén fue inmediato y cortante. «Alejandro, ¿desde cuándo una sirvienta cuida de mi nieto?», preguntó con voz gélida, asegurándose de que Esperanza escuchara. «¿Para eso pagamos a especialistas con doctorados?». Humillada públicamente, Esperanza mantuvo su dignidad, pero más tarde lloró silenciosamente en la cocina mientras preparaba agua de Jamaica para los invitados. Inesperadamente, Diego la encontró allí y, en un gesto que sorprendió incluso a la propia Esperanza, le ofreció un dibujo. Un corazón rojo simple pero cargado de significado. Era su primer gesto de empatía. Alejandro, que había buscado a su hijo por toda la casa durante la fiesta, presenció la escena desde la puerta. Vio las lágrimas en los ojos de Esperanza y la increíble conexión que había establecido con Diego. En ese momento, algo cambió dentro de él. No solo sentía gratitud hacia esta mujer que había logrado lo que parecía imposible, comenzaba a sentir algo más profundo, algo que lo asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Esa noche, después de que todos los invitados se marcharan y Esperanza regresara a casa, Alejandro tuvo una fuerte discusión con su madre. «No te permito que trates así a las personas que trabajan en mi casa, mamá», le dijo con firmeza, «y menos a alguien que ha hecho más por Diego en un mes que todos tus especialistas recomendados en años». «No seas ridículo, Alejandro», contestó doña Teresa, ajustándose su costoso collar de perlas. «Esa mujer apenas tiene educación. ¿Qué puede saber sobre el cuidado de un niño con necesidades especiales?» «Sabe escucharlo, sabe verlo como es, no como un diagnóstico», respondió Alejandro, recordando las palabras de Camila. «Y eso es algo que ni tú ni yo hemos sabido hacer». La dinámica familiar se complicó aún más cuando Mariana Herrera Domínguez, la exesposa de Alejandro, reapareció después de ver noticias sobre el contrato millonario que el empresario había cerrado recientemente con una multinacional estadounidense. Fracasada en su carrera de modelo y habiendo gastado todo su dinero en frivolidades, veía en Diego un camino para acceder a la fortuna de su exmarido. «Quiero la custodia de mi hijo», le anunció a Luciana Morales, su ambiciosa abogada, mientras bebían cócteles en un lujoso hotel de Ciudad de México. «Es hora de que ese niño viva con su madre». Lo que no mencionó fue su plan de internar a Diego en cuanto obtuviera el control legal y la consecuente pensión alimenticia que vendría con él. El primer movimiento de Mariana fue aparecer sorpresivamente en la escuela especializada, donde Diego recibía terapia 3 veces por semana. El personal, que no la conocía pues ella nunca había asistido a ninguna sesión en el pasado, llamó alarmado a Alejandro.
Soy su madre, tengo derecho a verlo, argumentó ella cuando Alejandro llegó furioso al centro terapéutico. Perdiste ese derecho cuando nos abandonaste hace 2 años, respondió él conteniendo su ira mientras protegía a Diego, quien se aferraba a su pierna sin entender lo que sucedía. El drama solo estaba comenzando. Esa misma semana, Mariana consiguió autorización judicial para visitas supervisadas. Cuando llegó el día de la primera visita, Diego entró en crisis al ver el auto desconocido estacionarse frente a la casa. Ni siquiera Esperanza pudo calmarlo completamente. «Es normal que esté nervioso», dijo Mariana fingiendo comprensión mientras se aplicaba otra capa de labial frente al espejo del recibidor. «Pronto se acostumbrará a pasar tiempo con mamá». En la despedida, Diego lloró silenciosamente, mirando por la ventana del lujoso automóvil con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Esperanza observaba impotente desde la puerta. El fin de semana fue traumático. La madre negligente dejó a Diego solo en un pequeño cuarto de su departamento, rentado en la zona exclusiva de Angelópolis, con la televisión encendida y comida inadecuada para sus restricciones alimentarias, mientras ella salía a beber con amigas. Cuando regresó el domingo, Diego estaba completamente destrozado, ropa sucia, ojeras profundas, arañazos en los brazos de tanto debatirse durante crisis sin nadie que pudiera calmarlo. Esperanza, que había pasado el fin de semana preocupada hasta enfermar, inmediatamente lo acogió, dándole un baño tibio mientras cantaba suavemente, restaurando poco a poco su sensación de seguridad. «Nunca más», murmuró Alejandro con determinación al ver el estado de su hijo. «Nunca más permitiré que se lo lleven así». Una semana después del traumático fin de semana, llegó un giro inesperado. Una trabajadora social del DIF municipal, Fernanda Ortega, apareció en la mansión Cortés con una carpeta de documentos oficiales. La visita no era casualidad. Alguien había presentado una denuncia anónima sobre empleada doméstica sin cualificación cuidando de niño especial. «Buenos días, señor Cortés. Estamos realizando una investigación de rutina sobre el bienestar del menor Diego Cortés Herrera», anunció con tono burocrático mientras mostraba su identificación. «Hemos recibido información que nos preocupa». Alejandro, visiblemente molesto pero manteniendo la compostura, invitó a la funcionaria a su despacho. Esperanza, que estaba enseñando a Diego a separar sus bloques por colores en la sala contigua, sintió que el estómago se le contraía. Sabía perfectamente quién había hecho esa denuncia. La investigación fue exhaustiva. Fernanda Ortega entrevistó a Camila Torres, la cuidadora profesional, revisó los expedientes médicos de Diego y los informes de sus terapeutas. También solicitó ver las credenciales de Esperanza, quien solo pudo mostrar su certificado de preparatoria y una constancia de cursos incompletos de pedagogía en la Universidad Autónoma de Puebla. 3 días después, la resolución llegó en forma de una orden oficial. Esperanza debía limitarse exclusivamente a sus funciones de limpieza, sin más interacciones directas con Diego. Cualquier contacto con el menor debería estar supervisado por personal calificado. Esta separación forzada resultó devastadora para ambos. Diego no comprendía por qué su persona favorita ahora lo evitaba. Durante días, dibujó a Esperanza constantemente y mostraba los dibujos como una súplica silenciosa, un código que solo ellos entendían. Por las noches, cuando terminaba su turno, Esperanza lloraba durante todo el trayecto en el autobús que la llevaba de vuelta a San Andrés Cholula. Su madre, a pesar de su propio dolor físico, intentaba consolarla. «Dios tiene sus caminos, mijita. Si ese niño te necesita, la vida encontrará la manera de juntarlos de nuevo». Mientras tanto, Alejandro se enfrentaba a su propia batalla legal. Eduardo Velázquez, su abogado y amigo de la universidad, le trajo noticias inquietantes una tarde lluviosa. «Mariana ha solicitado formalmente la custodia compartida, Alejandro, y tiene un caso sorprendentemente sólido», le informó mientras desplegaba documentos sobre el escritorio de Caoba. «Ha contratado al bufete Morales Asociados, son tiburones en casos de custodia». «Pero abandonó a Diego cuando apenas tenía 3 años», protestó Alejandro, pasándose las manos por el cabello con frustración. «Ni siquiera preguntó por él en 2 años completos». «Lo sé,
pero su abogada está construyendo un caso sobre cómo ahora está emocionalmente preparada para ser madre. Además, están usando el incidente con la empleada doméstica como prueba de tu supuesta negligencia. Eduardo hizo una pausa. Alegan que permitiste que una persona sin cualificación cuidara de un niño con necesidades especiales. La ironía era cruel. La única persona que realmente había conectado con Diego estaba siendo usada como arma en su contra. Esa noche, después de acostar a su hijo, Alejandro se sentó en el jardín mirando hacia la majestuosa pirámide de Cholula iluminada en la distancia. Pensaba en Esperanza, en cómo su presencia había traído luz a esa casa que durante tanto tiempo había estado sumida en la oscuridad del dolor y la soledad. Al día siguiente, tomó una decisión. Esperanza estaba limpiando los ventanales del salón principal cuando Alejandro la llamó a su despacho. La mujer entró nerviosa, temiendo ser despedida. «Esperanza, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó él, indicándole que se sentara. «¿Sabes por qué te prohibieron interactuar con Diego?» «Supongo que porque no tengo los estudios necesarios, señor», respondió ella con la mirada baja. «Exactamente. Y por eso quiero proponerte algo». Alejandro tomó aire antes de continuar. «Quiero ayudarte a terminar tus estudios de pedagogía con una especialización en educación especial». Esperanza levantó la mirada, completamente sorprendida. «Pero, ¿por qué haría eso por mí?» «Porque mi hijo te necesita», respondió él con sencillez. «Y porque creo que es lo que realmente quieres hacer con tu vida, ¿no es así?» Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas mientras asentía. Le contó entonces sobre su hermano Antonio, a quien todos llamaban Toñito, sobre cómo había sido su cuidadora principal durante años y cómo siempre había soñado con ayudar a niños como él, un sueño que tuvo que abandonar cuando el dinero escaseó después del diagnóstico de su madre. Mientras hablaba, Alejandro notó la pasión en su voz, la genuina vocación que emanaba de cada palabra. No era solo por Diego. Esperanza tenía un don natural que merecía ser desarrollado. El acuerdo era simple. Esperanza seguiría trabajando medio tiempo como empleada doméstica mientras retomaba sus estudios en la universidad por las tardes. Alejandro cubriría todos los gastos educativos y le pagaría un salario completo por el trabajo a tiempo parcial. «¿Por qué hace esto por mí?», preguntó ella todavía incrédula. «Digamos que estoy invirtiendo en el futuro de mi hijo», respondió él con una media sonrisa, aunque ambos sabían que había algo más en ese gesto, algo que ninguno estaba listo para nombrar. La situación en casa se volvió complicada. Para cumplir con la orden del DIF, Esperanza no podía interactuar directamente con Diego, pero el niño la buscaba constantemente. En un acto de ingenio, Alejandro contrató a un terapeuta ocupacional que trabajaba en la misma habitación donde Esperanza limpiaba, creando así oportunidades para que Diego pudiera al menos verla, sin violar técnicamente las restricciones. Mientras tanto, Mariana intensificaba su campaña por la custodia. Las visitas supervisadas continuaron, cada una dejando a Diego más alterado que la anterior. Después de la tercera visita, el niño se negó a comer durante 2 días completos. La situación alcanzó su punto crítico cuando Mariana consiguió autorización para otra visita de fin de semana. Al oír la noticia, Diego entró en pánico tan intenso que por primera vez en su vida intentó hablar. No ir», balbuceó desesperadamente, rompiendo barreras que nunca había logrado superar antes. Esta manifestación extraordinaria de lenguaje, provocada por el extremo desespero, conmocionó a todos los presentes, incluyendo a Camila Torres, quien llevaba meses intentando que Diego verbalizara cualquier palabra. Determinado a proteger a su hijo, Alejandro contrató a Raúl Medina, un experimentado investigador privado recomendado por Eduardo. Su misión: documentar el comportamiento de Mariana durante sus visitas con Diego. «Necesito evidencia concreta de negligencia», le explicó Alejandro. «Sé que no está capacitada para cuidarlo, pero necesito probarlo ante el juez». Raúl no tardó en obtener resultados. Con discreción profesional, documentó a Mariana dejando a Diego solo mientras ella salía con amigos, juguetes comprados solo para tomarse fotos en redes sociales y devueltos al día siguiente,
Y lo más incriminatorio, grabaciones de audio donde confesaba a una amiga sus planes de internar a Diego en cuanto obtuviera la custodia. «Es perfecto», le decía Mariana a su amiga en una grabación captada en un restaurante de lujo. «El niño estará bien atendido en alguna institución y yo podré usar la pensión para retomar mi carrera. Alejandro tiene tanto dinero que ni notará los gastos». Mientras la batalla legal se intensificaba, Esperanza encontraba consuelo en sus estudios. Había retomado la universidad con entusiasmo renovado y descubrió que muchas de las técnicas que había utilizado intuitivamente con su hermano y con Diego tenían fundamentos teóricos en la pedagogía moderna. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Puebla, Esperanza sintió que alguien la observaba. Al levantar la mirada, se encontró con doña Teresa, la madre de Alejandro, parada frente a ella con su característico porte aristocrático. «Necesito hablar contigo», dijo la mujer sin preámbulos. Encontraron un rincón tranquilo en la cafetería de la universidad. Doña Teresa, siempre impecable con su conjunto de diseñador y joyas discretas pero costosas, parecía fuera de lugar entre los estudiantes. «Sé lo que estás haciendo», comenzó la matriarca. «¿A qué se refiere, señora?», preguntó Esperanza, sintiendo cómo se le secaba la boca. «Mi hijo pagando tus estudios, tú ganándote a mi nieto». Doña Teresa hizo una pausa calculada. «He visto este patrón antes. Una mujer de origen humilde acercándose a un hombre rico y vulnerable». Esperanza sintió que la sangre le hervía, pero se contuvo. Con dignidad cerró su libro de texto y miró directamente a los ojos de la mujer. «Con todo respeto, señora Teresa, usted no me conoce. No sabe nada sobre mí, sobre mi vida o mis intenciones. Si estoy estudiando es porque quiero ayudar a niños como Diego, como ayudaba a mi hermano antes de perderlo». Su voz se quebró ligeramente, pero se mantuvo firme. «Si su hijo decidió apoyarme, es porque ve algo que usted no quiere ver, que realmente me importa Diego, no su dinero». Doña Teresa se quedó momentáneamente sin palabras, no acostumbrada a que alguien la enfrentara así. «Mi hijo ya sufrió bastante con una mujer que lo utilizó», respondió finalmente. «Entonces deberíamos tener algo en común», contestó Esperanza. «Ambas queremos protegerlo». La conversación terminó abruptamente cuando doña Teresa se levantó y salió sin despedirse. Pero algo había cambiado en su expresión antes de marcharse, una pequeña grieta en su máscara de frialdad. Esa noche, Esperanza recibió una llamada inesperada. Su madre había tenido una recaída y estaba hospitalizada en el Hospital Regional de Cholula. Desesperada, dejó sus libros y corrió hacia la parada de autobús, pero las rutas nocturnas ya habían terminado. Sin saber qué hacer, llamó al único número que se le ocurrió. Alejandro llegó en menos de 15 minutos. Sin preguntas, la llevó directamente al hospital y esperó pacientemente mientras ella hablaba con los médicos. El diagnóstico era preocupante. El cáncer se había extendido y Dolores necesitaba un tratamiento más agresivo, disponible solo en hospitales especializados de Ciudad de México. «Encontraremos la manera», dijo Alejandro cuando Esperanza, devastada, le explicó la situación. «Conozco especialistas en la capital. Haré algunas llamadas». «No puedo aceptar más de lo que ya ha hecho por mí», protestó ella débilmente. «No lo haces por ti, lo haces por tu madre», respondió él con firmeza. «Además, me lo pagarás graduándote con honores». A la mañana siguiente, una ambulancia trasladaba a Dolores a una clínica privada en la capital. Esperanza viajó con ella, pidiéndole a Camila que le explicara a Diego que volvería pronto. No sabía cuánto entendería el niño, pero sentía que le debía esa explicación. Durante la semana que Esperanza estuvo ausente, Diego se volvió más retraído que nunca. Rechazaba la comida, ignoraba sus juguetes favoritos y pasaba horas mirando hacia la puerta, esperando. Alejandro, dividido entre la preocupación por su hijo y sus sentimientos crecientes hacia Esperanza, llamaba diariamente para saber sobre el estado de Dolores. El viernes de esa semana, mientras Alejandro trabajaba en su despacho, recibió la visita sorpresa de su madre. «He estado investigando a tu empleada», anunció doña Teresa sin rodeos, «sobre su hermano autista y todo lo demás». Alejandro se tensó, preparándose para otra discusión sobre diferencias sociales y mujeres aprovechadas.
¿Y qué descubriste, mamá?, preguntó con tono cansado. Que quizás me equivoqué con ella, respondió la matriarca, sorprendiendo a su hijo. Su historia es real. Su hermano falleció de neumonía en el Hospital General. Ella realmente estudió 2 semestres de pedagogía antes de abandonar por problemas económicos. Hizo una pausa. Y según sus vecinos, es una buena mujer que ha sacrificado todo por su madre enferma. Alejandro miró a su madre con asombro. Nunca la había escuchado admitir un error. ¿Por qué investigaste todo esto? Porque me importas tú y me importa mi nieto, respondió simplemente. Y porque vi cómo la defendiste. Hacía años que no te veía luchar así por alguien. Cuando Esperanza regresó a Cholula 3 días después, encontró la casa extrañamente silenciosa. Era domingo por la tarde y el sol comenzaba a ocultarse detrás del majestuoso volcán Popocatépetl, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Camila la recibió con expresión preocupada. Diego no ha querido salir de su habitación desde ayer, explicó la cuidadora mientras subían las escaleras. Regresó de la visita con su madre completamente alterado. No ha comido casi nada. El corazón de Esperanza se encogió. A pesar de las restricciones que le impedían interactuar directamente con Diego, no podía simplemente ignorar su sufrimiento. Al llegar frente a la puerta de su habitación, dudó un momento. «Tal vez deberías entrar tú primero», sugirió a Camila. «No quiero complicar más las cosas con el DIF». Camila negó con la cabeza. «Lleva 2 días ignorándome completamente. Creo que solo hay una persona que puede ayudarlo ahora». Con el corazón latiendo fuertemente, Esperanza entró en la habitación. Diego estaba sentado en un rincón, con la mirada perdida y abrazando un pequeño peluche de jirafa que ella le había regalado meses atrás. Al verla, sus ojos se iluminaron momentáneamente, pero luego volvió a su estado ausente, como si temiera que fuera una ilusión. Sin decir palabra, Esperanza se sentó en el suelo frente a él, manteniendo una distancia prudente. Comenzó a cantar suavemente la misma melodía que había usado el primer día. Poco a poco, vio cómo la tensión abandonaba el cuerpo del niño. Después de unos minutos, Diego se levantó, caminó hacia ella y, en un gesto que la dejó sin aliento, se acurrucó en su regazo. «Te extrañé mucho», susurró Esperanza, abrazándolo con ternura. Desde la puerta, Alejandro observaba la escena con lágrimas contenidas. Verlos juntos de nuevo, ese vínculo tan especial que ni siquiera las órdenes legales podían romper, le confirmaba lo que su corazón ya sabía. Esperanza no era solo la salvación de Diego, sino también la suya. Esa noche, después de que lograran que Diego comiera algo y finalmente se durmiera, Alejandro invitó a Esperanza a tomar un café en la terraza. La noche estaba despejada, con miles de estrellas brillando sobre ellos y el majestuoso volcán recortado contra el cielo nocturno. «¿Cómo está tu madre?», preguntó él genuinamente interesado. «Los médicos dicen que responde bien al nuevo tratamiento», respondió Esperanza agradecida. «Nunca podré agradecerle lo suficiente por lo que ha hecho por ella». «No tienes que agradecerme nada». Alejandro hizo una pausa. «De hecho, soy yo quien está en deuda contigo. Has hecho más por Diego en unos meses que todos nosotros en años». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras contemplaban las luces de Cholula y a lo lejos el resplandor de la gran ciudad de Puebla. «Esperanza, hay algo que debo contarte», continuó Alejandro finalmente. «Mariana ha solicitado la custodia de Diego». La taza de café tembló ligeramente en las manos de Esperanza. «Pero ella lo abandonó. Ni siquiera sabe cómo cuidarlo». «Lo sé, pero tiene buenos abogados». «Eduardo dice que debemos prepararnos para una batalla difícil». Alejandro tomó aire antes de continuar. «Y necesitamos tu ayuda». «¿Mi ayuda?». Esperanza lo miró confundida. «Pero la trabajadora social dejó muy claro que yo no debo...». «Precisamente por eso», la interrumpió Alejandro. «Necesitamos tu testimonio sobre el estado en que regresa Diego después de cada visita con Mariana. Nadie observa los detalles como tú lo haces». Esperanza asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. «Haré lo que sea necesario para proteger a Diego», afirmó con determinación. «Pero, ¿no empeorará mi testimonio las cosas? Después de todo, soy solo una empleada doméstica sin credenciales».
Alejandro sonrió por primera vez en toda la noche. Por eso mismo quiero que aceleres tus estudios. Eduardo está organizando un equipo de especialistas para evaluar a Diego, y quiero que formes parte de él, oficialmente. La propuesta era audaz. Significaría que Esperanza tendría que dedicarse completamente a sus estudios durante los próximos meses, prepararse para los exámenes extraordinarios que le permitirían avanzar más rápidamente y comenzar prácticas supervisadas en casos como el de Diego. «Es una locura», murmuró ella, pero la idea ya había echado raíces en su mente. La posibilidad de ayudar oficialmente a Diego, de usar todo lo que había aprendido con su hermano y lo que estaba estudiando ahora, era demasiado tentadora para rechazarla. Los siguientes 2 meses transcurrieron en una vorágine de actividad. Esperanza dejó temporalmente sus labores de limpieza para concentrarse en sus estudios, aunque seguía viviendo en la mansión para estar cerca de Diego, ahora como asistente en formación, bajo la supervisión de los terapeutas profesionales. Esta nueva posición, cuidadosamente estructurada por Eduardo para cumplir con los requisitos legales, le permitía interactuar con Diego sin violar las restricciones del DIF. Durante ese tiempo, la salud de Dolores mejoró notablemente gracias al tratamiento especializado. Alejandro había arreglado que recibiera atención médica domiciliaria en la mansión, donde ocupaba una habitación en el ala de huéspedes. Esto no solo facilitaba que Esperanza cuidara de su madre, sino que también permitió que Dolores y Diego desarrollaran su propio vínculo especial. El pequeño, que rara vez se acercaba a extraños, tomó la costumbre de visitar a Dolores cada tarde, llevándole dibujos o simplemente sentándose junto a ella mientras la mujer tejía. Sin palabras, habían establecido un ritual que parecía confortar a ambos. Una tarde, mientras Alejandro regresaba de una reunión de negocios en Puebla, encontró a Dolores y Diego en el jardín. El niño estaba ayudando a la mujer a plantar semillas de cempasúchil, las tradicionales flores naranjas mexicanas utilizadas durante el Día de los Muertos. La escena era tan natural, tan llena de paz, que se quedó observando en silencio, sin querer interrumpir. «Se parece mucho a mi Toñito», comentó Dolores cuando finalmente notó su presencia. La misma manera de concentrarse en los detalles, la misma sensibilidad para las plantas y los animales. Diego nunca había mostrado interés en la jardinería, respondió Alejandro, sorprendido al ver a su hijo tan involucrado en la actividad. A veces solo necesitan la oportunidad de descubrir lo que les gusta, dijo la mujer con sabiduría. Estos niños especiales tienen muchos dones que el mundo no sabe ver. Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro. ¿Cuántas cosas habría pasado por alto todos estos años, concentrándose solo en lo que Diego no podía hacer, en lugar de descubrir sus talentos ocultos? Mientras tanto, Esperanza avanzaba a pasos agigantados en sus estudios. Sus profesores estaban impresionados con su combinación de conocimiento teórico y experiencia práctica. Para su proyecto final del semestre, estaba desarrollando un método de comunicación alternativa basado en los patrones que había observado en Diego y que recordaba de su hermano. Una noche, mientras trabajaba en su proyecto, Esperanza recibió una llamada de Eduardo Velázquez. «La audiencia preliminar será en 2 semanas», le informó el abogado sin rodeos. «La jueza Gabriela Quintana quiere hablar con todos los involucrados en el cuidado de Diego, incluida tú». Esperanza sintió que el estómago se le contraía. Una cosa era preparar un testimonio escrito y otra muy distinta enfrentarse a un tribunal y a los abogados de Mariana. «¿Crees que estoy lista?», preguntó con voz temblorosa. «Nadie está realmente listo para algo así», respondió Eduardo con honestidad. «Pero tu perspectiva es invaluable. Tú ves cosas en Diego que ni siquiera los especialistas han notado». Al día siguiente, mientras Esperanza organizaba sus notas para la audiencia, recibió una visita inesperada. Doña Teresa Navarro de Cortés apareció en la puerta de su habitación, tan elegante como siempre, pero con una expresión menos severa que de costumbre. «¿Puedo pasar?», preguntó la matriarca, algo incómoda en este territorio desconocido. Esperanza asintió, sorprendida. La relación entre ambas había mejorado ligeramente desde la investigación de doña Teresa, pero seguía siendo formal y distante. «Alejandro me contó sobre la audiencia»,
comenzó la mujer mayor, sentándose en el borde de la cama. Y quería decirte algo importante. Esperanza esperó, nerviosa. Yo fui testigo en la batalla por la custodia de mi sobrino hace muchos años, continuó doña Teresa. Sé lo intimidante que puede ser. Los abogados intentarán desacreditarte, harán preguntas diseñadas para confundirte, insinuarán cosas sobre tus motivos. Lo sé, respondió Esperanza en voz baja. Tengo miedo de empeorar las cosas para Diego. Para su sorpresa, doña Teresa tomó sus manos entre las suyas. Sus dedos, adornados con anillos de oro y piedras preciosas, contrastaban con las manos sencillas y trabajadoras de Esperanza. Por eso estoy aquí, para ayudarte a prepararte, dijo con determinación. Nadie conoce mejor que yo cómo funcionan estos círculos sociales y legales. Te enseñaré a enfrentarlos en su propio terreno. Las 2 semanas siguientes, doña Teresa se convirtió en la inesperada mentora de Esperanza. Le enseñó cómo vestirse para el tribunal, cómo responder a preguntas hostiles, cómo mantener la calma bajo presión. Incluso la llevó de compras a las boutiques exclusivas de Angelópolis para conseguirle un conjunto apropiado. No se trata de aparentar, le explicó mientras la modista ajustaba un elegante vestido azul marino. Se trata de que te tomen en serio. En ese tribunal, la primera impresión cuenta más de lo que debería. El día antes de la audiencia, Esperanza recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Si sabes lo que te conviene, no testificarás mañana. Un escalofrío recorrió su espalda al leer las palabras. ¿Quién podría haberle enviado algo así? ¿Mariana? ¿Su abogada? ¿Alguien más? Dudó si comentarlo con Alejandro. No quería preocuparlo más de lo que ya estaba, pero recordó las palabras de su madre. La verdad siempre encuentra su camino. Con determinación, le mostró el mensaje esa misma noche. La reacción de Alejandro fue inmediata. Llamó a Raúl Medina y a Eduardo, quienes acordaron reforzar la seguridad durante la audiencia. También insistieron en que Dolores, quien seguía delicada de salud, debía tener un guardia personal en la mansión durante todo el proceso. La mañana de la audiencia amaneció con una ligera neblina cubriendo Cholula, como si la naturaleza quisiera ocultar el drama que estaba por desarrollarse. Esperanza se puso el traje que doña Teresa había elegido para ella y recogió su cabello en un moño sencillo pero elegante. Mientras se miraba en el espejo, apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada, segura, decidida, transformada. Al bajar las escaleras, encontró a Alejandro esperándola en el recibidor. Él la contempló por un momento, como si también estuviera viendo esta nueva versión de ella por primera vez. «Estás hermosa», dijo finalmente, con una admiración que iba más allá de lo físico. «Estoy aterrada», confesó ella con una pequeña sonrisa. «Yo también», admitió él. «Pero estamos juntos en esto». La palabra «juntos» resonó en el corazón de Esperanza, con un significado que iba más allá del caso legal. ¿Cuándo habían pasado de ser empleador y empleada a ser lo que fuera que eran ahora? No había un nombre claro para ello, pero sentía que algo fundamental había cambiado entre ellos. Al salir de la casa, Esperanza se detuvo un momento para despedirse de Diego, quien estaba desayunando con Dolores y Camila. El niño, como si intuyera la importancia del día, se levantó de su silla y caminó hacia ella. Para sorpresa de todos, le entregó un pequeño objeto, una piedra de río perfectamente lisa y redonda, de un intenso color verde jade. «Para ti», dijo claramente, usando una de las pocas frases que había aprendido a pronunciar en los últimos meses. Esperanza se arrodilló para quedar a su altura y lo abrazó con fuerza. «Gracias, mi amor. La llevaré conmigo todo el día». En el auto, camino al Palacio de Justicia en el centro de Puebla, Esperanza sostenía la piedra entre sus dedos como un talismán. Sabía que el día sería difícil, que tendría que enfrentarse a personas que intentarían desacreditarla y humillarla. Pero también sabía con una certeza que venía del fondo de su corazón que lucharía con todas sus fuerzas por ese niño que le había devuelto la alegría y el propósito a su vida. «Pase lo que pase hoy», dijo Alejandro mientras se aproximaban al imponente edificio colonial, «quiero que sepas que has cambiado nuestras vidas para siempre».
Esperanza asintió, sin confiar en su voz para responder. Las palabras no hacían falta. Ambos sabían que habían iniciado un viaje del que no había vuelta atrás. Al entrar al Palacio de Justicia, fueron recibidos por Eduardo y su equipo legal. El abogado les dio las últimas instrucciones mientras caminaban por los pasillos de mármol hacia la sala donde se celebraría la audiencia. El ambiente era solemne, casi opresivo, con el eco de sus pasos resonando contra las paredes centenarias. En el pasillo, Esperanza vio por primera vez a Mariana Herrera en persona. La exesposa de Alejandro era exactamente como la había imaginado, impresionantemente hermosa, con una presencia que atraía todas las miradas. Vestía un traje de diseñador que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Esperanza, y estaba rodeada de un equipo de personas que parecían atender a cada uno de sus gestos. Por un momento, Esperanza sintió que su confianza flaqueaba. ¿Cómo podría competir con alguien así? Pero entonces recordó a Diego, su sonrisa cuando finalmente lograba comunicar algo, su pánico cuando tenía que irse con esta mujer que lo veía como una obligación y no como un ser humano completo. Con la piedra verde firmemente apretada en su mano, Esperanza enderezó la espalda y entró a la sala, lista para enfrentar lo que viniera. La sala del tribunal estaba iluminada por la luz que se filtraba a través de los altos ventanales coloniales. La jueza Gabriela Quintana, una mujer de unos 50 años con expresión serena pero penetrante, presidía desde un estrado de madera oscura tallada con el escudo nacional. Eduardo había explicado que esta audiencia preliminar serviría para que la jueza conociera a todas las partes involucradas antes del juicio formal. No se tomaría una decisión definitiva hoy, pero las impresiones iniciales podrían ser cruciales. Luciana Morales, la abogada de Mariana, fue la primera en presentar su caso. Con un traje sastre impecable y una actitud que exudaba confianza, expuso cómo su clienta había madurado durante los 2 años de ausencia. Mi clienta ha completado terapia personal, ha establecido un hogar estable y ahora está lista para retomar su rol como madre, afirmó con voz melodiosa pero firme. El niño necesita a su madre biológica, es un derecho fundamental. Eduardo contraatacó presentando los informes de los especialistas que atendían a Diego, todos coincidiendo en que el niño mostraba signos de trauma después de cada visita con su madre. Luego, para sorpresa de Esperanza, solicitó permiso para mostrar un video. Su señoría, este material fue grabado la semana pasada, durante la última visita supervisada. La jueza asintió, y las luces se atenuaron ligeramente. En la pantalla apareció Diego en la sala de estar de la mansión, jugando tranquilamente con sus bloques. Se escuchó el timbre y el pequeño levantó la mirada. Cuando Camila anunció que su madre había llegado, el rostro del niño se transformó. Sus ojos se abrieron con terror y comenzó a golpearse repetidamente la cabeza con las manos. Esperanza tuvo que contener las lágrimas al verlo sufrir así. A su lado, Alejandro apretaba los puños con fuerza. El video continuaba, mostrando cómo llevaban prácticamente a rastras a Diego hasta el coche de Mariana, quien se mostraba visiblemente incómoda y frustrada por la situación. Estas reacciones no son caprichos infantiles, explicó Eduardo cuando las luces volvieron a encenderse. Son respuestas de estrés severo documentadas por especialistas. La jueza Quintana observaba todo con atención, tomando notas ocasionales. Su rostro no revelaba sus pensamientos, manteniendo la imparcialidad que su cargo requería. Quisiera escuchar a la señorita Esperanza Rojas, anunció finalmente. Con el corazón latiendo aceleradamente, Esperanza avanzó hasta el estrado. Después de jurar decir la verdad, se sentó en el banquillo de los testigos. Eduardo comenzó con preguntas sencillas sobre su historia personal y su relación con Diego. ¿Cómo describiría el comportamiento de Diego cuando regresa de las visitas con su madre?, preguntó eventualmente el abogado. Esperanza respiró profundamente antes de responder, apretando la piedra verde en su bolsillo. Regresa completamente distinto al niño que se fue, explicó con voz clara. Durante días rechaza la comida, tiene pesadillas, retrocede en todos los avances que ha logrado en su comunicación. La última vez, regresó con la misma ropa con la que se fue.
sucio, con ojeras profundas y arañazos en los brazos, de tanto autolesionarse durante sus crisis. Eduardo asintió, satisfecho con la respuesta. Ahora era el turno de Luciana Morales para el contrainterrogatorio. Esperanza sintió que se le secaba la boca cuando la elegante abogada se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señorita Rojas, ¿cuál es su formación en psicología infantil o autismo?, preguntó Morales con fingida amabilidad. Estoy cursando el tercer semestre de pedagogía con especialización en educación especial, respondió Esperanza, tal como Eduardo le había aconsejado, directa y sin disculparse. ¿Y antes de eso, alguna formación profesional? No formal, pero cuidé de mi hermano con autismo durante 10 años. Morales hizo un gesto despectivo, como restando importancia a esa experiencia. ¿Es cierto que usted empezó en la casa del señor Cortés como empleada de limpieza? Sí, así es. ¿Y ahora vive en la mansión, junto con su madre, ambas mantenidas por el señor Cortés? Eduardo se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. Irrelevante y tendencioso. Al contrario, respondió Morales. Es completamente relevante establecer los intereses personales de la testigo en este caso. La jueza Quintana lo consideró por un momento. Permitiré la pregunta. La testigo puede responder. Esperanza sintió que las mejillas le ardían, pero se mantuvo serena recordando los consejos de doña Teresa. Mi madre recibe tratamiento médico financiado por el señor Cortés, es cierto, y yo resido en la mansión para poder atender mejor a Diego como parte de mi formación práctica, supervisada por profesionales certificados. Hizo una pausa, mirando directamente a la abogada. Si su pregunta insinúa que tengo algún interés económico en este caso, le aseguro que mi único interés es el bienestar de Diego. Luciana Morales sonrió con frialdad. ¿No le parece conveniente que una simple empleada doméstica de repente se convierta en una figura indispensable para un niño cuyo padre es uno de los empresarios más ricos de Puebla? Esta vez fue Esperanza quien sonrió, recordando algo que doña Teresa le había dicho. Cuando intenten hacerte sentir pequeña, es cuando debes mostrarte más grande. Lo que me parece verdaderamente conveniente, licenciada, es que la madre biológica de Diego, quien lo abandonó durante 2 años sin una sola llamada, de repente descubra su amor maternal justo después de que el señor Cortés firmara un contrato millonario con inversionistas americanos, respondió con calma. En cuanto a mí, no hay nada de conveniente en ver sufrir a un niño con autismo severo cada vez que tiene que visitar a alguien que no sabe cuidarlo. Un murmullo recorrió la sala. Luciana Morales parecía momentáneamente desconcertada, como si no esperara que esta mujer de origen humilde pudiera responderle así. Rápidamente cambió de estrategia. ¿Cuál es exactamente su relación con el señor Cortés? La pregunta flotó en el aire como una amenaza. Esperanza sintió que se le aceleraba el pulso, consciente de las implicaciones. Miró brevemente a Alejandro, quien le devolvió una mirada de confianza. El señor Cortés es mi empleador, mi mentor educativo y alguien que se preocupa profundamente por su hijo, respondió con sinceridad. Si está sugiriendo algo más, tendré que decepcionarla. La abogada no se dio por vencida. ¿Entonces niega tener una relación romántica con el señor Cortés? Eduardo volvió a ponerse de pie. Objeción, su señoría. La vida personal de los testigos no es relevante para este caso. Al contrario, insistió Morales, una relación impropia podría explicar por qué una empleada doméstica sin calificaciones ha sido puesta en una posición de tanta influencia sobre el menor. La jueza consideró por un momento, observando atentamente la interacción. Voy a permitir la pregunta una última vez, pero advierto que no toleraré insinuaciones sin fundamento en mi sala, dijo finalmente, dirigiéndose a Morales. Esperanza tomó aire antes de responder. No tengo una relación romántica con el señor Cortés, declaró firmemente. Mi único vínculo con esta familia es a través de Diego, un niño que necesita estabilidad, comprensión y amor incondicional. El interrogatorio continuó por casi 1 hora más, con Morales intentando por todos los medios desacreditar a Esperanza. Atacó su falta de credenciales profesionales, cuestionó sus motivos e incluso insinuó que su hermano autista
podría ser una invención para ganar simpatía. Fue en ese momento cuando doña Teresa Navarro de Cortés, quien había permanecido en silencio en la última fila, se puso de pie. «Solicito permiso para hablar, su señoría», dijo con la autoridad natural de una mujer acostumbrada a ser escuchada. La jueza, sorprendida por esta interrupción, consideró la petición. «Usted es Teresa Navarro de Cortés, madre de Alejandro Cortés y abuela de Diego», respondió la matriarca con dignidad. «Y tengo información relevante sobre la testigo que está siendo injustamente atacada». Tras consultar brevemente con ambos abogados, la jueza permitió que doña Teresa prestara testimonio. La elegante mujer caminó hasta el estrado con la seguridad de quien ha navegado por los círculos más exclusivos de la sociedad mexicana durante décadas. «Su señoría, debo confesar que cuando conocí a Esperanza Rojas, compartía muchos de los prejuicios que la licenciada Morales está exhibiendo hoy», comenzó doña Teresa con sorprendente honestidad. «Desconfié de ella por su origen humilde y por la atención que mi nieto le mostraba. La sala permanecía en absoluto silencio, pendiente de cada palabra. Tan grande era mi desconfianza que contraté investigadores privados para indagar en su pasado», continuó la matriarca. «Descubrí que todo lo que había dicho era verdad. Su hermano Antonio Rojas Jiménez estuvo registrado en el programa de atención a niños con autismo del Hospital General, donde falleció a los 12 años. Sus vecinos en San Andrés Cholula la describen como una mujer trabajadora y honesta, que ha sacrificado todo por su madre enferma». Doña Teresa miró directamente a Luciana Morales antes de continuar. «Pero lo más importante es lo que he visto con mis propios ojos. Mi nieto, un niño que antes apenas respondía al mundo que lo rodeaba, ahora está progresando de maneras que ningún especialista costoso logró conseguir. Y eso se debe a esta mujer, a quien yo misma juzgué injustamente al principio». Las palabras de doña Teresa cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de impacto en toda la sala. Incluso Mariana, quien hasta entonces había mantenido una expresión de aburrimiento elegante, parecía incómoda. «Gracias por su testimonio, señora Navarro», dijo la jueza cuando doña Teresa terminó. «Es refrescante escuchar a alguien hablar con tal honestidad». El resto de la audiencia transcurrió con testimonios de los especialistas que trataban a Diego y del investigador privado, Raúl Medina, quien presentó evidencias de la negligencia de Mariana durante sus visitas. Las fotografías mostraban al niño encerrado solo en un cuarto mientras ella salía con amigos, y los juguetes comprados solo para las fotos en redes sociales. Pero lo más impactante fueron las grabaciones de audio donde Mariana confesaba a una amiga sus planes. «En cuanto tenga la custodia, lo ingresaré en algún instituto especial. No tengo paciencia para lidiar con sus crisis y necesito la pensión para reactivar mi carrera. Alejandro ni siquiera se dará cuenta. Estará feliz de no tener que preocuparse por él». Un silencio sepulcral siguió a estas palabras. Mariana se había puesto pálida, mientras su abogada intentaba desesperadamente objetar la admisibilidad de esas grabaciones. Finalmente, después de escuchar a todos los testigos, la jueza Quintana anunció su decisión preliminar. «Dada la evidencia presentada hoy, suspendo temporalmente las visitas de la señora Herrera hasta que se realice una evaluación psicológica completa, tanto de ella como del menor», declaró con voz firme. «El señor Cortés mantendrá la custodia provisional completa. La próxima audiencia se realizará en 4 semanas, tiempo durante el cual espero que todas las partes reflexionen seriamente sobre lo que realmente significa el bienestar de un niño». Mientras salían de la sala, Esperanza sentía como si hubiera corrido un maratón. El agotamiento emocional la invadía, pero también una profunda sensación de alivio. Al menos por ahora, Diego estaría a salvo. En el pasillo, Mariana se acercó inesperadamente a ellos. Su belleza perfecta estaba marcada por la rabia apenas contenida. «Esto no ha terminado», siseó, dirigiéndose principalmente a Esperanza. «No sé qué clase de hechizo has lanzado sobre mi hijo y mi exmarido, pero no te saldrás con la tuya. Una sirvienta nunca será la madre de mi hijo». Antes de que Esperanza pudiera responder, doña Teresa se interpuso entre ambas. «Mi querida», dijo con una sonrisa gélida, «creo que no has entendido lo que sucedió hoy.
No se trata de quién será la madre de Diego, sino de quién no lo será. Y tú acabas de demostrar con tus propias palabras grabadas que ese título nunca te corresponderá a ti. Mariana palideció aún más, mirando alternativamente a doña Teresa y a Esperanza. Ustedes no saben con quién se están metiendo, amenazó antes de dar media vuelta y marcharse, seguida por su equipo legal. De camino a casa, un silencio extraño llenaba el automóvil. Alejandro conducía con la mirada fija en el camino, mientras doña Teresa y Esperanza compartían el asiento trasero. «Gracias por lo que hizo hoy», dijo finalmente Esperanza, volviéndose hacia la matriarca. «No esperaba que usted... ¿que te defendiera?», completó doña Teresa con una pequeña sonrisa. «Yo tampoco lo esperaba, querida. Pero hay momentos en la vida en que debemos reconocer cuando nos hemos equivocado. Y yo me equivoqué contigo». Al llegar a la mansión, Diego los esperaba ansiosamente junto a Dolores en el porche. En cuanto vio el auto, corrió hacia ellos con una expresión de alivio tan pura que conmovió a todos. Se lanzó primero a los brazos de Esperanza y luego a los de su padre, como asegurándose de que ambos habían regresado sanos y salvos. «Todo está bien, mi amor», le aseguró Esperanza, abrazándolo con fuerza. «Todo va a estar bien ahora». Esa noche, después de que Diego finalmente se durmiera, Alejandro invitó a Esperanza a caminar por el jardín. La luna llena iluminaba los senderos entre las flores y el aroma de los jazmines flotaba en el aire fresco de octubre. «Estuviste increíble hoy», dijo él después de un rato. «La forma en que manejaste ese interrogatorio, no cualquiera mantiene la compostura así». «Tuve una buena maestra», respondió Esperanza, sonriendo al pensar en doña Teresa y sus lecciones intensivas. Caminaron en silencio un poco más, hasta llegar a una pequeña fuente donde el agua caía suavemente, creando un sonido relajante. «Hay algo que he querido decirte», comenzó Alejandro, deteniéndose y volviéndose hacia ella. «Algo que se ha ido formando en mi corazón durante estos meses, pero que no me atrevía a nombrar». Esperanza sintió que el pulso se le aceleraba. Algo en la voz de Alejandro, en la manera en que la miraba bajo la luz plateada de la luna, le decía que este era un momento decisivo. «Cuando la abogada te preguntó si teníamos una relación romántica, dijiste que no», continuó él, acercándose un paso. «Y era verdad, pero lo que no dijiste, lo que yo no he dicho, es que me he enamorado de ti, Esperanza. No de la mujer que cuida a mi hijo, no de la estudiante brillante que sorprende a sus profesores. Me he enamorado de ti, de tu corazón, de tu alma». Las palabras de Alejandro quedaron suspendidas en el aire nocturno, mezclándose con el murmullo del agua de la fuente y el canto lejano de los grillos. Esperanza sintió que el tiempo se detenía mientras el significado de aquella confesión se asentaba en su corazón. «Alejandro, yo...» comenzó, pero las palabras se negaban a salir con la fluidez que deseaba. «No tienes que responder ahora», la interrumpió él con suavidad, tomando sus manos entre las suyas. «Sé que nuestra situación es complicada. Hay un caso de custodia en curso. Tu madre está enferma, estás en medio de tus estudios. Lo último que quiero es presionarte». Esperanza miró sus manos entrelazadas, tan diferentes y a la vez tan perfectamente complementarias. Las de él, fuertes y cuidadas. Las de ella, marcadas por años de trabajo duro pero igualmente capaces. «No es eso», dijo finalmente encontrando el valor para mirarlo a los ojos. «Es que tengo miedo, Alejandro. Miedo de que esto pueda afectar a Diego. Miedo de que la jueza piense que todo lo que dije hoy era una mentira. Miedo de que la gente crea que me acerqué a ustedes por interés». «¿Y qué siente tu corazón?», preguntó él acercándose un poco más. «Más allá de todos esos miedos, que entiendo perfectamente, ¿qué es lo que tú quieres?». La pregunta era simple, pero profundamente reveladora. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le preguntara a Esperanza qué quería ella, qué deseaba para sí misma? Toda su vida adulta había estado dedicada a cuidar de otros, su hermano, su madre y ahora Diego. «Mi corazón también se ha enamorado de ti», confesó finalmente, sintiendo como si un peso se levantara de sus hombros. «Pero tengo miedo de que sea demasiado pronto, de que estemos confundiendo gratitud con amor, de que...». Alejandro puso un dedo sobre sus labios, silenciando suavemente sus dudas. «¿Sabes qué me dijo mi madre esta tarde?»,
después del juicio, que nunca había visto a dos personas más obviamente enamoradas y más obstinadamente determinadas a negarlo, sonrió. Y mi madre rara vez se equivoca en estas cosas. Una pequeña risa escapó de los labios de Esperanza. La idea de que doña Teresa, quien inicialmente la había mirado con tanto desdén, ahora estuviera prácticamente bendiciéndolos, parecía sacada de un cuento de hadas. «Propongo algo», continuó Alejandro. «No tomemos ninguna decisión esta noche. Permíteme cortejarte propiamente, como mereces, sin presiones, sin expectativas, solo dos personas conociéndose fuera de las circunstancias extraordinarias que nos unieron». «¿Cortejarme?», repitió Esperanza con una sonrisa divertida. «¿Como en las telenovelas de época?». «Exactamente», asintió él con fingida seriedad. «Con flores, chocolates y paseos bajo carabina. Mi madre estará encantada de servir como dama de compañía». Ambos rieron ante la imagen de doña Teresa, siguiéndolos con expresión vigilante. Por un momento todas las preocupaciones, todos los desafíos que habían enfrentado y los que aún les esperaban, parecieron disolverse en la noche. «Me encantaría ser cortejada por usted, señor Cortés», respondió Esperanza finalmente, haciendo una pequeña reverencia burlona. Alejandro llevó una de sus manos a sus labios y la besó con delicadeza. «Es un honor que acepta, señorita Rojas». El mes siguiente transcurrió como un sueño para Esperanza. Tal como había prometido, Alejandro la cortejaba con una mezcla de romanticismo tradicional y gestos que demostraban cuánto la conocía. No eran grandes ramos de rosas lo que aparecía en su habitación cada mañana, sino pequeños arreglos de flores silvestres que ella había mencionado amar durante sus caminatas. No eran costosas joyas lo que le regalaba, sino libros raros sobre pedagogía especial que debía haber pasado horas buscando. Sus citas eran simples pero significativas. Una tarde de picnic en el jardín, mientras Diego jugaba cerca, supervisado por Camila. Un paseo por el centro histórico de Cholula, explorando las callejuelas empedradas y los pequeños museos. Una cena bajo las estrellas en la terraza, con Dolores y doña Teresa conversando animadamente en la mesa contigua, fingiendo no vigilarlos. Diego, con la intuición especial que a veces muestran los niños con autismo, parecía entender perfectamente lo que estaba ocurriendo. Un día, mientras Esperanza ayudaba al pequeño con sus ejercicios de motricidad fina, Diego tomó uno de sus dibujos y se lo mostró. Había dibujado 3 figuras tomadas de la mano, claramente ellos 3, con un gran sol sonriente sobre sus cabezas. «Familia», dijo simplemente, con esa voz clara que solo utilizaba en momentos de verdadera conexión. El corazón de Esperanza dio un vuelco. Esa simple palabra contenía tanto significado, tanta esperanza, que tuvo que contener las lágrimas para no asustar al niño. «Sí, mi amor», respondió suavemente. «Familia». La felicidad de esos días solo se veía empañada por la sombra del juicio pendiente. A pesar de la suspensión de las visitas, Mariana seguía luchando por la custodia con una determinación que resultaba inquietante, considerando su evidente desinterés por el bienestar real de Diego. Una tarde, mientras Esperanza regresaba de la universidad en el autobús, notó un coche negro que parecía seguirla. Podría haber sido paranoia, pero después del mensaje amenazante que había recibido antes de la audiencia preliminar, sus sentidos estaban alerta. Decidió no comentarlo con Alejandro para no preocuparlo, pero sí se lo mencionó a Raúl Medina, el investigador, quien prometió estar atento. 2 días después de ese incidente, Esperanza recibió una llamada inesperada mientras estaba en clase. Era Dolores, su voz agitada y temerosa. «Hija, alguien estuvo aquí», dijo sin preámbulos. «Cuando regresé de mi terapia con el doctor, encontré mi habitación revuelta. Faltan fotos tuyas con Toñito y tus documentos del hospital donde trabajabas como voluntaria. Estoy asustada, mijita». Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. Salió inmediatamente de clase y tomó un taxi hacia la mansión, llamando a Alejandro en el camino. Él ya estaba en casa cuando ella llegó, junto con Raúl Medina y un equipo de seguridad que revisaba las cámaras. «No fue un robo común», explicó Raúl después de la inspección. «Solo se llevaron documentos y fotografías específicas. Buscaban información sobre ti, Esperanza, y sobre tu hermano».
¿Pero por qué?, preguntó ella confundida y asustada. ¿Qué podrían querer con eso? La respuesta llegó 2 días después, en forma de un correo electrónico anónimo enviado a la jueza Quintana, con copia a Eduardo Velázquez. El mensaje contenía supuestas pruebas de que Esperanza había fabricado toda la historia sobre su hermano autista para ganarse la simpatía del tribunal. Las fotografías de Toñito habían sido manipuladas digitalmente para que pareciera que el niño en ellas no era realmente su hermano, sino un actor contratado para sesiones fotográficas. Los documentos del hospital habían sido alterados para sugerir que Esperanza nunca había trabajado como voluntaria allí. Eduardo convocó una reunión urgente en su despacho en Puebla. Su expresión era grave mientras explicaba la situación. «Es un intento burdo de desacreditarte», dijo, mostrándoles las imágenes alteradas. «Pero tenemos que tomar esto seriamente. La jueza Quintana ya ha sido informada del robo en tu casa y entiende que estos documentos fueron manipulados. Pero esto demuestra hasta dónde está dispuesta a llegar Mariana. O su abogada», añadió Alejandro sombríamente. «Luciana Morales tiene fama de usar tácticas cuestionables para ganar casos. Lo importante ahora es protegerte, Esperanza», intervino Raúl. «Si intentaron robar documentos de tu pasado, podrían intentar algo más directo la próxima vez». Se estableció un plan de seguridad. Esperanza tendría un guardia que la acompañaría discretamente a la universidad y se reforzaría la vigilancia en la mansión. Dolores sería trasladada temporalmente a la clínica privada en Ciudad de México para continuar su tratamiento en un entorno más controlado. «Lamento que tengas que pasar por esto», le dijo Alejandro esa noche mientras caminaban por el jardín bajo la atenta mirada de uno de los guardias de seguridad. «Si quieres retirarte del caso, lo entenderé perfectamente». Esperanza se detuvo y lo miró con determinación. «Nunca», respondió con firmeza. «No abandonaré a Diego, y ciertamente no dejaré que nos intimiden. Mi hermano me enseñó a luchar por lo que es justo, y eso es exactamente lo que voy a hacer». Alejandro la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Eres la mujer más valiente que he conocido», dijo suavemente, tomando su rostro entre sus manos. «Y te prometo que superaremos esto juntos». La audiencia final estaba programada para la semana siguiente. Eduardo había preparado un caso sólido, con testimonios adicionales de los especialistas que trataban a Diego y una investigación exhaustiva que demostraba la manipulación de los documentos robados. La noche anterior al juicio, mientras Esperanza ayudaba a Diego con su rutina para dormir, el niño le entregó otro dibujo. Esta vez había representado lo que parecía ser una boda. 2 figuras grandes vestidas de gala y una pequeña entre ellas, todos rodeados de corazones. «¿Esto es lo que quieres?», preguntó Esperanza con suavidad, señalando el dibujo. Diego asintió seriamente. «Papá feliz, Diego feliz, Esperanza feliz», respondió, utilizando más palabras juntas de las que nunca le había escuchado pronunciar. Con el corazón rebosante de emociones contradictorias, Esperanza arropó al niño y le cantó su canción favorita hasta que se quedó dormido. Luego, con el dibujo en la mano, buscó a Alejandro en su despacho. «Mira lo que dibujó Diego», le dijo, extendiendo el papel. Alejandro estudió el dibujo con una sonrisa que fue transformándose en algo más serio, más determinado. «Parece que mi hijo me está dando un consejo muy claro», comentó, mirándola intensamente. «Alejandro, no podemos...», comenzó ella. «Lo sé», la interrumpió él. «No es el momento. Primero tenemos que resolver esta batalla legal, asegurar el futuro de Diego, terminar tus estudios, pero quiero que sepas que algún día, cuando todo esto haya pasado, te haré una pregunta muy importante, y espero que entonces ya no tengas miedo de responder». El día del juicio amaneció claro y brillante, como si el universo quisiera compensar la tensión que sentían con un cielo perfectamente azul. Doña Teresa había insistido en que Esperanza usara un conjunto que había mandado confeccionar especialmente para la ocasión, un traje sastre en tono azul marino, elegante pero sobrio, que le daba un aire profesional sin perder su esencia. «Recuerda lo que te dije», le recordó la matriarca mientras se dirigían al Palacio de Justicia. «Mantén la cabeza alta. No importa lo que digan o insinúen. Tú sabes quién eres
¿Y por qué estás luchando? La sala del tribunal estaba abarrotada. Además de los directamente involucrados, habían acudido periodistas atraídos por el perfil de Alejandro y varios miembros de la alta sociedad de Puebla, curiosos ante un caso que combinaba riqueza, poder y el fascinante ascenso social de una empleada doméstica. Lo que nadie esperaba era la aparición sorpresa de Mariana apenas minutos antes de que comenzara la sesión. La exmodelo entró con un atuendo impecablemente elegante, pero sencillo, muy distinto a sus habituales atuendos llamativos. Más sorprendente aún fue que llegó sin Luciana Morales, sino acompañada por otro abogado que nadie reconoció. La jueza Quintana abrió la sesión con su habitual solemnidad. Antes de escuchar los argumentos finales, quisiera saber si alguna de las partes tiene algo que añadir al expediente. Para sorpresa de todos, el nuevo abogado de Mariana se puso de pie. Su señoría, mi clienta desea hacer una declaración personal ante el tribunal. La jueza asintió y Mariana avanzó hasta el estrado. Por primera vez desde que Esperanza la conocía, la hermosa mujer parecía genuinamente nerviosa, casi vulnerable. Su señoría, comenzó con voz más suave de lo habitual, he venido hoy a retirar mi demanda de custodia. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Eduardo y Alejandro intercambiaron miradas de incredulidad, mientras Esperanza se preguntaba si había escuchado correctamente. Durante estas semanas, continuó Mariana, he tenido tiempo para reflexionar sobre mis verdaderas motivaciones al buscar la custodia de mi hijo, y debo admitir con vergüenza que no eran las correctas. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. La verdad es que nunca he sabido cómo conectar con Diego. Su diagnóstico me asustó, me hizo sentir inadecuada como madre y tomé la salida cobarde al abandonarlo. Ahora, al ver cómo otras personas han logrado lo que yo no pude, sentí celos y resentimiento, no amor maternal. Las palabras de Mariana caían como piedras en el silencio absoluto de la sala. Nadie, absolutamente nadie, había esperado esta confesión. He causado daño a mi hijo con mis acciones egoístas, continuó, con la voz quebrándose ligeramente. Y después de ver los videos de sus reacciones cuando tenía que verme, finalmente entendí lo que todos intentaban decirme, que mi presencia en su vida, tal como está ahora, solo le causa sufrimiento. Mariana miró directamente a Esperanza antes de continuar. También quiero disculparme públicamente con Esperanza Rojas. Yo autoricé acciones despreciables contra usted por pura envidia. Usted ha logrado conectar con mi hijo de una manera que yo nunca pude, y en lugar de agradecérselo, intenté destruirla. Esperanza sentía que las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos, pero se mantuvo serena, asintiendo levemente en reconocimiento a las palabras de Mariana. Su señoría, concluyó Mariana, renuncio a la custodia de Diego no porque no lo ame, sino porque lo amo lo suficiente para reconocer que estará mejor sin mi presencia constante en su vida, al menos por ahora. Solo pido la posibilidad de, algún día, cuando haya trabajado en mis propios problemas, poder establecer algún tipo de relación sana con él, si él así lo desea. La jueza Quintana, visiblemente impresionada por este giro inesperado, asintió con solemnidad. Señora Herrera, su honestidad es admirable. Este tribunal reconoce su decisión y la valora como un acto de amor genuino hacia su hijo. Hizo una pausa. Señor Velázquez, ¿su cliente tiene alguna objeción a la propuesta de visitas supervisadas en el futuro, cuando se considere apropiado? Eduardo consultó rápidamente con Alejandro antes de responder. Ninguna, su señoría, siempre que dichas visitas sean evaluadas por profesionales y tengan en cuenta primordialmente el bienestar emocional de Diego. La jueza asintió y procedió a dictar su sentencia. Alejandro mantendría la custodia completa de Diego, con la posibilidad de visitas supervisadas por parte de Mariana en el futuro, sujetas a evaluación psicológica previa. Además, y esto sorprendió gratamente a todos, reconoció oficialmente el papel de Esperanza como cuidadora educativa del niño, recomendando que continuara su formación especializada. Cuando la sesión concluyó, un peso enorme parecía haberse levantado de los hombros de todos. En el pasillo, mientras se preparaban para salir, Mariana se acercó a Esperanza.
Quería hablar contigo un momento, a solas, pidió, con una humildad que contrastaba drásticamente con su actitud anterior. Alejandro miró a Esperanza con preocupación, pero ella asintió, indicándole que estaría bien. Ambas mujeres caminaron hasta un rincón tranquilo del pasillo. Lo que dije allá dentro era verdad, comenzó Mariana. Lamento todo lo que te hice pasar. Despedí a Luciana cuando descubrí que había ordenado el robo en tu casa y la manipulación de documentos. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Esperanza, genuinamente curiosa. Mariana miró hacia el suelo antes de responder. Fue Diego, respondió Mariana finalmente, levantando la mirada para enfrentar a Esperanza. La última vez que lo vi, en una visita supervisada que insistí en tener en mi departamento, tuvo una crisis terrible. Intenté calmarlo como te había visto hacer a ti desde lejos, cantándole, dándole espacio, pero nada funcionaba. Hizo una pausa, claramente incómoda con el recuerdo. Después de horas de llanto y autolesiones, se quedó dormido de puro agotamiento. Y mientras dormía murmuró tu nombre. La voz de Mariana se quebró ligeramente. No mamá, no papá, sino Esperanza. Fue como si el universo me diera una bofetada para despertarme. Esperanza escuchaba en silencio, conmovida por la vulnerabilidad inesperada de esta mujer que había sido su némesis durante meses. Esa noche me senté a ver todos los videos de Diego que Alejandro había presentado como evidencia, continuó Mariana. Lo vi sonreír contigo, comunicarse contigo, sentirse seguro contigo, cosas que nunca logró conmigo, ni siquiera antes de mi partida, y entendí que no estaba luchando por él, sino contra ti, por puro orgullo herido. Todos cometemos errores, dijo Esperanza suavemente. Lo importante es que ahora estás haciendo lo correcto por Diego. Es fácil para ti ser generosa, respondió Mariana con una sonrisa triste. Ganaste, después de todo. Tienes a mi hijo, tienes a mi exmarido, tienes la vida que yo abandoné por estupidez. No es una competencia, Mariana, contestó Esperanza con firmeza. No gané nada. Simplemente amo a Diego por quien es, no por lo que representa. Y en cuanto a Alejandro, dudó un momento. Eso apenas está comenzando, y solo el tiempo dirá si tenemos un futuro juntos. Mariana asintió lentamente. Te vi en el tribunal, ¿sabes? La forma en que lo miras, la forma en que él te mira a ti. Hizo un gesto con la mano como queriendo abarcar algo intangible. Es real. Lo que ustedes tienen es real. Nunca nos miramos así, Alejandro y yo, ni siquiera al principio. Un silencio se instaló entre ellas, no incómodo sino reflexivo, como si ambas estuvieran procesando el extraño camino que las había llevado a este momento. ¿Qué harás ahora?, preguntó finalmente Esperanza. Voy a regresar a Ciudad de México, pero no para retomar mi carrera como modelo, respondió Mariana. Voy a iniciar terapia, mucha terapia, y quizás en unos años, cuando Diego sea mayor y pueda decidir por sí mismo, intentaré construir algún tipo de relación con él. No como su madre, ese barco ya zarpó, sino como alguien que lo respeta por quien es. Las dos mujeres se despidieron con un breve pero significativo apretón de manos. No eran amigas, probablemente nunca lo serían, pero habían alcanzado un entendimiento que, por el bien de Diego, era más que suficiente. Cuando Esperanza regresó junto a Alejandro y los demás, encontró una escena conmovedora. Diego, quien había esperado con Camila en una sala especial del juzgado, corría hacia ella con los brazos abiertos. «¡Esperanza!», exclamó con claridad, abrazándose a sus piernas con fuerza. Todos los presentes contuvieron el aliento. Era la primera vez que Diego pronunciaba su nombre completo, un logro extraordinario para un niño cuya comunicación verbal había sido tan limitada. «Estoy aquí, mi amor», respondió ella, arrodillándose para abrazarlo propiamente. «Y no me iré a ninguna parte». El trayecto de regreso a Cholula fue una celebración. Doña Teresa había organizado una pequeña fiesta en la mansión para conmemorar el final de la batalla legal. Los empleados de la casa decoraron el jardín con luces y globos, y el chef preparó todos los platillos favoritos de Diego, especialmente adaptados a sus necesidades sensoriales. Para sorpresa de todos, incluso algunos de los terapeutas y especialistas que habían testificado en el caso, acudieron a la celebración. La doctora Jiménez, la neuróloga pediátrica que supervisaba el tratamiento de Diego,
Se acercó a Esperanza con una sonrisa. «He seguido de cerca tus avances con él», comentó mientras observaban al niño interactuar cómodamente con un pequeño grupo de personas, algo impensable meses atrás. «Tienes un don natural que ninguna universidad puede enseñar». «Solo intento escucharlo», respondió Esperanza con humildad. «Verlo como persona completa, no como un conjunto de síntomas». «Exactamente», asintió la doctora. «Y por eso quería hablarte de una oportunidad. Estamos iniciando un programa piloto en el hospital, enfocado en enfoques alternativos para niños con trastornos del espectro autista. Necesitamos personas como tú, que combinen el conocimiento académico con la experiencia práctica y, sobre todo, con esa sensibilidad especial». «Pero aún no he terminado mis estudios», protestó Esperanza, aunque la idea ya había despertado su interés. «Podrías incorporarte como asistente de investigación mientras los completas», explicó la neuróloga. «De hecho, el programa podría servir como tu proyecto de tesis. Piénsalo, es una oportunidad para ayudar no solo a Diego, sino a muchos niños como él, como tu hermano». La mención de Toñito tocó una fibra sensible en el corazón de Esperanza. ¿Cuántas veces había soñado con poder ayudar a otros niños como su hermano, utilizando todo lo que había aprendido a través del dolor y el amor? Aquí estaba esa oportunidad, presentándose justo cuando su vida parecía finalmente encaminarse. «Hablaré con Alejandro», dijo finalmente. «Necesito organizar mis horarios y ver cómo podría compaginar esto con mis responsabilidades con Diego». La doctora sonrió satisfecha. «Tómate tu tiempo. El programa comienza en 2 meses, así que tienes espacio para planificar. Y por cierto», añadió guiñando un ojo, «el hospital está en Puebla, a solo 20 minutos de aquí. Podrías seguir viviendo en Cholula sin problemas». Mientras la fiesta continuaba, Esperanza notó que Alejandro parecía estar buscando algo en sus bolsillos con creciente nerviosismo. Finalmente, lo vio acercarse a su madre y susurrarle algo al oído. Doña Teresa sonrió ampliamente y sacó un pequeño objeto de su bolso, entregándoselo discretamente. Intrigada pero distraída por las conversaciones a su alrededor, Esperanza no le dio mayor importancia hasta que, al anochecer, Alejandro la invitó a caminar hacia la pequeña capilla colonial que se encontraba en los terrenos de la mansión, un remanente de cuando toda la propiedad había sido parte de una hacienda. La capilla estaba iluminada suavemente con velas, creando un ambiente íntimo y casi mágico. En el centro, Diego esperaba junto a Dolores, ambos sonriendo como si compartieran un secreto. «¿Qué es todo esto?», preguntó Esperanza, confundida pero sonriente. «Un nuevo comienzo», respondió Alejandro tomando sus manos. Diego se acercó entonces, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo azul. «Para ti», dijo claramente, ofreciéndosela con una seriedad adorable. Con manos temblorosas, Esperanza abrió la caja. Dentro, en lugar del anillo de compromiso que medio esperaba, encontró un hermoso medallón de plata. Al abrirlo, descubrió 2 fotografías en miniatura. En un lado, una imagen de Diego sonriente. En el otro, una antigua fotografía de Toñito que ella creía perdida en el robo. «¿Cómo?», comenzó a preguntar con lágrimas formándose en sus ojos. «Doña Teresa tenía una copia», explicó Dolores, acercándose para abrazar a su hija. «Se la di cuando empezó a investigarte, para que entendiera por qué eres como eres. Es para que siempre lleves contigo a los 2 niños que cambiaron tu vida», dijo Alejandro suavemente, «y para que recuerdes que, aunque no podemos cambiar el pasado, el futuro está lleno de posibilidades». Esperanza abrazó el medallón contra su pecho, demasiado emocionada para hablar. Diego, con esa intuición especial que a veces demostraba, se acercó y tomó su mano. «No llorar», dijo con preocupación. «¿Esperanza triste?» «No, mi amor», respondió ella, agachándose para mirarlo a los ojos. «Esperanza muy, muy feliz». El niño sonrió, satisfecho con la respuesta, y corrió hacia Dolores, quien lo esperaba para llevarlo de regreso a la casa. Antes de salir de la capilla, Diego se volvió una última vez. «Beso», dijo simplemente, haciendo un gesto entre Esperanza y su padre. Alejandro rió, sorprendido y divertido por la inesperada indicación de su hijo.
Parece que tenemos un pequeño cupido, comentó acercándose a Esperanza. Un cupido muy perceptivo, añadió ella, sonriendo a través de las lágrimas. Cuando se quedaron solos en la capilla, rodeados por el suave resplandor de las velas, Alejandro tomó el rostro de Esperanza entre sus manos. «Sé que aún es pronto», dijo en voz baja. «Sé que ambos tenemos heridas que sanar y muchas cosas que resolver. Pero quiero que sepas que cuando esté listo, cuando estemos listos, tengo otro regalo esperando. Uno que simboliza no solo el presente, sino todo nuestro futuro juntos». Esperanza asintió, comprendiendo perfectamente lo que no estaba diciendo explícitamente. «No necesito un anillo para saber lo que siento por ti, Alejandro», respondió, acercándose hasta que sus frentes se tocaron, «ni para saber lo que sientes por mí. Tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo». Su primer beso fue suave, tentativo, como el comienzo de una canción que ambos estaban aprendiendo a tocar juntos. Cuando se separaron, ambos sonreían con la certeza de quienes han encontrado algo precioso y verdadero. «¿Sabes qué me dijo Diego esta mañana?», preguntó Alejandro mientras caminaban de regreso a la casa, tomados de la mano bajo el cielo estrellado de Cholula. «¿Qué te dijo?». «Me preguntó cuándo te convertirías oficialmente en su mamá», respondió con una sonrisa. «Le dije que esas cosas toman tiempo, pero él me miró con esa expresión suya tan seria y dijo, «Ya es mi mamá, solo falta la fiesta». Esperanza rió, imaginando perfectamente la escena. «Es más sabio que todos nosotros», comentó, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. «Sin duda», asintió él. «Y tiene razón, solo falta la fiesta». Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad y cambios positivos. Esperanza comenzó a trabajar en el programa piloto del hospital mientras continuaba sus estudios, ahora con una beca completa gracias a sus excelentes calificaciones y al apoyo de la doctora Jiménez. Su proyecto de investigación sobre métodos de comunicación alternativos para niños con autismo severo estaba atrayendo atención incluso de especialistas internacionales. Diego seguía progresando día a día. Aunque su autismo seguiría siendo parte de su vida, había encontrado formas de conectarse con el mundo a su manera única. Ahora asistía a una escuela inclusiva 3 días a la semana, acompañado por un asistente especializado, y pasaba los otros 2 días en terapias específicas y en el programa del hospital, donde servía como caso de estudio, con todas las autorizaciones éticas correspondientes. Dolores, completamente recuperada de su enfermedad gracias al tratamiento especializado, había encontrado un nuevo propósito ayudando a otras familias de San Andrés Cholula que tenían hijos con necesidades especiales. Su casa, ahora renovada gracias a Alejandro, se había convertido en un punto de encuentro, donde madres y abuelas compartían experiencias y aprendían técnicas sencillas para ayudar a sus pequeños. La relación entre Esperanza y Alejandro florecía naturalmente, sin presiones ni expectativas forzadas. Habían establecido una rutina que respetaba los espacios de cada uno mientras construían una vida conjunta paso a paso. Ella dividía su tiempo entre la mansión en Cholula, donde pasaba la mayor parte de la semana con Diego y Alejandro, y su casa familiar en San Andrés, donde acudía regularmente para estar con su madre y mantener sus raíces. Doña Teresa, quizás la más sorprendente de todas las transformaciones, se había convertido en una aliada incondicional de Esperanza. La matriarca, que inicialmente la había visto con desdén y sospecha, ahora presumía de ella en sus círculos sociales, destacando sus logros académicos y profesionales como si fueran propios. Un sábado por la tarde, 6 meses después del juicio, la familia estaba reunida en el jardín de la mansión. Diego jugaba con otros niños del programa del hospital, una escena que antes habría parecido imposible. Alejandro conversaba animadamente con los padres de esos niños, compartiendo experiencias y consejos. Dolores y doña Teresa, una improbable pero efectiva dupla, supervisaban la merienda que habían preparado juntas, combinando recetas tradicionales de ambas familias. Esperanza observaba todo desde una discreta distancia, con el corazón rebosante de gratitud. ¿Cómo había llegado hasta aquí? De ser una simple empleada doméstica que luchaba por mantener a su madre enferma,
a convertirse en el centro de esta hermosa comunidad de apoyo y amor. Un peso por tus pensamientos, dijo Alejandro, acercándose silenciosamente por detrás y rodeándola con sus brazos. Estaba pensando en los giros del destino, respondió ella, reclinándose contra su pecho. En cómo un simple grito de auxilio puede cambiar toda una vida. ¿Te arrepientes de haber subido esas escaleras aquel día?, preguntó él, aunque ya conocía la respuesta. Ni por un segundo, afirmó ella con convicción. Fue el momento más importante de mi vida, aunque entonces no podía saberlo. Alejandro la giró suavemente para mirarla a los ojos. Tengo algo que preguntarte, dijo con seriedad, y esta vez no aceptaré aún no es el momento, por respuesta. Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña caja de terciopelo rojo, diferente a la que había contenido el medallón. Mientras se arrodillaba frente a ella, todos en el jardín fueron quedándose en silencio, percibiendo que algo importante estaba sucediendo. Esperanza Rojas Jiménez, comenzó, con voz firme pero llena de emoción. Entraste en nuestras vidas como un rayo de luz, cuando más lo necesitábamos. Ha cambiado a mi hijo, a mi madre, a toda esta familia de maneras que jamás creí posibles. Pero sobre todo, me has cambiado a mí, enseñándome que el verdadero amor no tiene que ver con conveniencias sociales o apariencias, sino con conexiones genuinas y valientes. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, una esmeralda rodeada de pequeños diamantes, montados sobre oro blanco. El verde es tu color favorito, continuó, como las colinas de Cholula en primavera, como los ojos de Diego cuando está feliz, como la piedra que te dio para darte valor en el juicio. ¿Me harías el honor de convertirte oficialmente en lo que ya eres en nuestros corazones? La madre de Diego, mi compañera, mi esposa. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Esperanza. A su alrededor todos contenían el aliento, especialmente Diego, quien observaba la escena con una intensidad poco habitual en él, como si entendiera perfectamente la trascendencia del momento. Sí, respondió finalmente, con una voz que mezclaba risa y llanto. Sí, 1000 veces sí. Mientras Alejandro colocaba el anillo en su dedo, un coro de aplausos y vítores estalló en el jardín. Diego fue el primero en correr hacia ellos, lanzándose a sus brazos con una alegría desbordante. ¡Familia!, exclamó repitiendo la palabra que había dicho meses atrás, pero esta vez con una certeza absoluta. Doña Teresa y Dolores se acercaron juntas, ambas con lágrimas de felicidad. La matriarca, siempre elegante incluso en los momentos más emotivos, tomó las manos de Esperanza entre las suyas. Mi hijo nunca había sido realmente feliz hasta que llegaste tú, dijo con sinceridad, y mi nieto nunca había tenido una verdadera madre hasta ti. Te doy las gracias por ambos milagros. La noticia del compromiso entre Alejandro Cortés, el prestigioso empresario tecnológico, y Esperanza Rojas, la antigua empleada doméstica convertida en especialista en educación especial, se extendió rápidamente por los círculos sociales de Cholula y Puebla. Mientras algunos murmuraban sobre la diferencia de clases, la mayoría celebraba lo que veían como una historia de amor digna de las más bellas tradiciones mexicanas. Un amor que trascendía barreras sociales y unía corazones genuinos. La boda se programó para 6 meses después, en primavera, cuando los jardines de la mansión Cortés estarían en su máximo esplendor. Esperanza había insistido en una ceremonia íntima, solo con familiares y amigos cercanos, pero doña Teresa tenía otros planes. Una boda no es solo para los novios, querida, explicó la matriarca mientras revisaban muestras de invitaciones en el comedor principal. Es una declaración de intenciones, un momento para que la sociedad reconozca la unión de dos familias. Pero nosotros no necesitamos la aprobación de nadie, protestó suavemente Esperanza, aún incómoda con ciertos aspectos de la vida de alta sociedad. Doña Teresa sonrió con inesperada calidez. No es por aprobación, es por celebración. Además, añadió, con un brillo travieso en los ojos, confieso que tengo cierto deseo de ver las caras de algunas señoras de la sociedad poblana cuando la joven a quien menospreciaron se convierta en la señora Cortés Navarro. Esperanza no pudo evitar reír ante la inesperada confesión.
De tal palo tal astilla, comentó recordando cómo Alejandro había mencionado varias veces el espíritu combativo que había heredado de su madre. Está bien, pero con una condición. Cada detalle debe ser aprobado no solo por nosotros, sino también por Diego. Así fue como la planificación de la boda se convirtió en un proyecto familiar, con el pequeño Diego asumiendo un papel sorprendentemente activo. Cada decisión, desde las flores hasta la música, pasaba por su aprobación, transformando lo que podría haber sido un evento social estresante en un juego familiar lleno de significado. Para la ceremonia religiosa, Esperanza eligió la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, situada en lo alto de la Gran Pirámide de Cholula, simbolizando perfectamente la fusión de mundos que representaba su unión, lo prehispánico y lo colonial, lo tradicional y lo nuevo, coexistiendo en armonía como sus propias vidas. Mientras tanto, su trabajo en el programa piloto del hospital avanzaba con resultados prometedores. Los métodos que había desarrollado inicialmente para conectar con Diego estaban ayudando a otros niños con autismo severo. Varios de ellos habían comenzado a comunicarse de formas que sus familias creían imposibles, y algunas universidades prestigiosas de Ciudad de México ya habían mostrado interés en expandir el programa. Un mes antes de la boda, mientras Esperanza organizaba unos documentos en su pequeña oficina en el hospital, recibió una visita inesperada. Mariana Herrera, elegante como siempre pero con un aire más sereno que antes, apareció en la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó con una educación que aún resultaba sorprendente viniendo de ella. Esperanza asintió, indicándole que tomara asiento. «No esperaba verte por aquí», comentó sin hostilidad pero con natural curiosidad. «Estoy en Puebla por unos días», explicó Mariana, «y quería hablarte antes de la boda». Durante los últimos meses, la exesposa de Alejandro había mantenido un perfil bajo. Según Eduardo, quien se mantenía al tanto de sus movimientos por precaución, se había mudado a Guadalajara, donde trabajaba en una fundación para niños con necesidades especiales, aparentemente genuina en su deseo de redención. «Quiero entregarte algo», continuó Mariana sacando un sobre de su bolso. «Son los derechos de adopción de Diego, ya firmados por mí. Solo faltan sus firmas y el trámite legal». Esperanza tomó el sobre con manos temblorosas. La adopción legal había sido un tema que habían discutido pero que habían pospuesto para después de la boda, anticipando una posible batalla legal con Mariana. «¿Por qué ahora?», preguntó, conmovida pero cautelosa. Mariana sonrió con una mezcla de tristeza y serenidad. «Porque es lo correcto. Diego te ve como su madre, te llama madre en su corazón, aunque aún no lo diga con palabras». Hizo una pausa. «Y yo necesito cerrar este capítulo para seguir adelante con mi vida». «Gracias», respondió Esperanza, sin encontrar palabras más adecuadas para el momento. «Solo tengo una petición», añadió Mariana. «Cuando sea mayor, cuando pregunte por mí, no me pintes como un monstruo. Dile que lo amaba a mi manera, aunque esa manera no fuera suficiente». «Nunca hablaría mal de ti frente a él», aseguró Esperanza. «Todos cometemos errores. Todos merecemos redención». Antes de marcharse, Mariana dejó un pequeño paquete sobre el escritorio. «Un regalo de bodas», explicó. «Ábrelo cuando estés con ellos». Esa noche, cuando Diego finalmente se durmió después de su rutina habitual, Esperanza y Alejandro abrieron juntos el misterioso paquete en la terraza. Dentro encontraron un álbum fotográfico cuidadosamente restaurado, con imágenes de Diego desde su nacimiento hasta su 3er cumpleaños, momentos que Esperanza nunca había visto. «Son los años que perdiste», explicó Alejandro, igualmente sorprendido por el gesto, «los años antes de que llegaras a nuestras vidas». Junto al álbum había una carta breve pero emotiva, donde Mariana explicaba que había recopilado estas fotografías como parte de su propio proceso de sanación, y ahora quería que la nueva familia de Diego tuviera una historia completa, sin huecos. «Es un regalo muy generoso», murmuró Esperanza, pasando delicadamente las páginas donde un Diego bebé sonreía inocentemente a la cámara. «Un regalo que habla de perdón y aceptación». «Las personas pueden cambiar», reflexionó Alejandro, abrazándola por los hombros mientras contemplaban las estrellas sobre el majestuoso Popocatépetl. «Tú me enseñaste eso».
El día de la boda amaneció perfecto, como si el universo mismo bendijera la unión. Los jardines de la mansión Cortés resplandecían con arreglos de cempasúchil y jacarandas, creando un tapiz de naranja y púrpura que recordaba los más hermosos atardeceres mexicanos. Siguiendo la tradición, Alejandro y Esperanza no se habían visto desde la noche anterior. Él se había quedado en su oficina en Puebla, mientras ella pasaba la última noche como soltera en la casa familiar de San Andrés Cholula, acompañada por su madre y algunas amigas de la universidad y del hospital. Cuando Esperanza llegó a la catedral, construida sobre la gran pirámide que dominaba el paisaje de Cholula, un colectivo suspiro de admiración recorrió a los invitados. Su vestido, diseñado por una talentosa modista local, siguiendo indicaciones de doña Teresa, combinaba la elegancia europea con detalles de bordado tradicional mexicano, simbolizando perfectamente la fusión de mundos que representaba esta unión. Pero lo que verdaderamente robó el aliento de todos fue la imagen de Diego, impecablemente vestido con un traje azul marino, caminando solemnemente delante de Esperanza con una pequeña almohada donde descansaban los anillos. El niño, que 2 años atrás apenas podía tolerar el contacto visual, ahora avanzaba con paso firme, consciente de la importancia de su papel, conectado con el momento de una manera que nadie hubiera creído posible. Al llegar al altar, donde Alejandro esperaba visiblemente emocionado, Diego hizo algo que no estaba en el programa. Tomó la mano de Esperanza y la colocó sobre la de su padre, uniéndolas con una intencionalidad que provocó lágrimas en más de un invitado. «Los quiero», dijo claramente, utilizando una de las frases que había aprendido a pronunciar con fluidez en los últimos meses. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. Los votos, escritos por ellos mismos, hablaban no solo del amor entre un hombre y una mujer, sino del milagro de encontrar familia donde menos se espera, de la belleza de construir puentes entre mundos aparentemente distantes. «Prometo caminar a tu lado en este viaje», dijo Alejandro, sosteniendo las manos de Esperanza entre las suyas, «no como tu protector ni como tu salvador, sino como tu compañero, tu igual, aprendiendo tanto de ti como tú de mí. Prometo honrar cada día la confianza que has depositado en mí», respondió ella, con voz clara a pesar de las lágrimas. «No solo con tu corazón, sino con el corazón de Diego, el regalo más precioso que alguien podría recibir». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el pequeño Diego, quien había permanecido inusualmente quieto durante toda la ceremonia, comenzó a aplaudir con entusiasmo, iniciando una ovación que rápidamente se extendió entre los invitados. La recepción en los jardines de la mansión fue una celebración de la diversidad y la inclusión. Junto a los poderosos empresarios amigos de Alejandro y las distinguidas damas de la sociedad poblana, se mezclaban las vecinas de Dolores de San Andrés Cholula, los compañeros de estudios de Esperanza y varias familias del programa del hospital, incluidos niños con diversas condiciones especiales. Para sorpresa de muchos, Diego permaneció presente durante gran parte de la fiesta, algo impensable meses atrás cuando las multitudes y el ruido lo sobrecargaban sensorialmente. Con sus audífonos especiales para reducir el ruido y un pequeño espacio tranquilo preparado específicamente para él en caso de necesitar retirarse, el niño disfrutaba a su manera, observando las luces, bailando ocasionalmente con su nueva madre legal o simplemente sentado junto a su abuela Dolores, quien le contaba historias en voz baja. Cuando llegó el momento del baile nupcial, Alejandro y Esperanza se deslizaron por la pista al ritmo de una hermosa melodía tradicional interpretada por mariachis. A medida que la canción avanzaba, otros invitados se les unieron, incluyendo a doña Teresa bailando con un antiguo amigo, y Dolores acompañada por uno de los médicos del hospital que había atendido su enfermedad. En un momento particularmente emotivo, Diego se acercó a la feliz pareja y extendió sus brazos. Alejandro lo levantó, permitiendo que el niño se uniera a su danza, los tres moviéndose como una sola unidad, una familia completa finalmente. Durante un breve descanso, mientras Alejandro conversaba con algunos invitados, Esperanza se encontró a solas con doña Teresa en un rincón tranquilo del jardín. «Nunca pensé que viviría para ver a mi hijo tan feliz»,
confesó la matriarca, observando a Alejandro reír abiertamente con algunos amigos, ni a mi nieto tan conectado con el mundo. Todo el mérito es de Diego, respondió Esperanza con humildad. Su alma siempre estuvo ahí, esperando que alguien supiera escucharla. Doña Teresa tomó las manos de su nueva nuera entre las suyas, un gesto que se había vuelto habitual entre ellas, pero que nunca perdía su significado. «Te agradezco por demostrarme que estaba equivocada», dijo con sinceridad, «por enseñarme que la verdadera nobleza no tiene nada que ver con apellidos o cuentas bancarias». Un año después, en el primer aniversario de su boda, Esperanza recibió dos noticias que cambiarían nuevamente el curso de sus vidas. La primera llegó en forma de una carta oficial. Su programa en el hospital había sido seleccionado para expandirse a nivel nacional, con ella a la cabeza como directora de investigación. La segunda la descubrió esa misma mañana, después de semanas sintiéndose extrañamente cansada. Estaba embarazada. Decidió compartir ambas noticias durante una cena familiar en el jardín, donde ahora florecía un huerto de plantas medicinales que Dolores cuidaba con devoción. «Tendremos un nuevo miembro en la familia», anunció, después de compartir la noticia sobre el programa del hospital. La reacción fue inmediata. Abrazos, lágrimas de alegría, planes entusiastas. Pero todos contuvieron el aliento cuando Diego, quien había estado inusualmente silencioso, se acercó a Esperanza y colocó su pequeña mano sobre su vientre a un plano. «Hermanito», dijo con claridad, sorprendiendo a todos. «O hermanita», corrigió Alejandro suavemente. «Aún no sabemos si será niño o niña». Diego negó con la cabeza, con esa expresión seria y decidida que ponía cuando estaba completamente seguro de algo. «Hermanito», repitió con convicción absoluta. 6 meses después, un ultrasonido confirmó lo que Diego había intuido desde el principio. Esperaban un varón. El embarazo transcurría sin complicaciones, mientras Esperanza dirigía el programa del hospital desde casa, adaptándose a su nueva realidad con el apoyo incondicional de toda la familia. Una tarde tranquila, mientras Esperanza descansaba en el jardín, Diego se acercó con un dibujo en las manos. Lo había elaborado con más detalle del que nunca había demostrado, representando a su familia completa. Alejandro, Esperanza, él mismo y un pequeño bebé en brazos de su madre. «Familia completa», explicó, señalando cada figura con orgullo. «¿Crees que seremos una familia completa cuando llegue el bebé?», preguntó Esperanza con curiosidad. Diego asintió solemnemente. «Completa», confirmó, y luego añadió algo que dejó a Esperanza sin palabras. «Gracias, mamá». Era la primera vez que la llamaba así, mamá, un título que había ganado con amor y paciencia, día tras día, crisis tras crisis, victoria tras victoria. Cuando Esperanza, con lágrimas en los ojos, compartió este momento con Alejandro esa noche, él la abrazó con ternura. «No sé qué hice para merecer esta vida», murmuró ella contra su pecho. «A veces tengo miedo de que sea un sueño y vaya a despertar en mi antigua realidad». «No es un sueño», aseguró él, besando su frente. «Es el resultado de tu valentía, tu corazón, tu capacidad de ver belleza donde otros solo veían problemas. Transformaste nuestras vidas porque primero transformaste la manera en que nos veíamos a nosotros mismos». Mientras contemplaban juntos el atardecer desde la terraza, con Diego jugando tranquilamente a sus pies y una nueva vida creciendo en su interior, Esperanza reflexionaba sobre el extraordinario camino que la había llevado hasta aquí. De empleada doméstica a directora de un programa nacional, de mujer solitaria a esposa y madre, de luchadora incansable a creadora de un legado que ayudaría a innumerables familias en situaciones similares. Su historia no era solo sobre el ascenso social, sino sobre la capacidad del amor genuino para derribar barreras que parecían infranqueables. El sol se ocultaba lentamente tras el majestuoso Popocatépetl, tiñendo el cielo de Cholula con tonos dorados y rosados. En la quietud de ese momento perfecto, Esperanza comprendió que su vida había cambiado para siempre, aquel día en que, guiada por puro instinto, subió corriendo las escaleras de cantera hacia el llanto de un niño desconsolado. A veces,
Los milagros comienzan con los gestos más simples: una mano extendida, una canción cantada con amor, un corazón dispuesto a ver más allá de las apariencias. Y a veces, el destino nos lleva exactamente donde necesitamos estar, aunque el camino parezca improbable. En el caso de Esperanza Rojas, ese camino la había llevado a convertirse en la verdadera señora de la Casa Grande. No por matrimonio, no por título, sino por la nobleza de su corazón y la fuerza de su espíritu, cualidades que ninguna circunstancia de nacimiento podría jamás otorgar. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Esperanza y Diego les haya conmovido el alma. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con relatos igualmente cautivadores sobre conexiones humanas que trascienden cualquier barrera. Encuéntrenla haciendo clic en el botón a su izquierda. Si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día traemos nuevas historias que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor incondicional. Compártanos en los comentarios si alguna vez han sido testigos de un vínculo tan especial como el de Esperanza y Diego, o si ustedes mismos han experimentado una conexión que cambió sus vidas para siempre. Los esperamos en nuestra próxima historia.